En este video te enseño cómo colocar la forma escultural en una uña convexa. Lo primero que tienes que tomar en cuenta a la hora de colocar la forma escultural es marcar los puntos de crecimiento o la zona de tensión y retirar la línea punteada. Esto nos va a permitir tener posicionamiento, movilidad en el molde para elevarlo o colocarlo recto. Esto te va a permitir poder tener movimiento. Para medir el molde, yo siempre recomiendo nuevamente cortar la línea punteada y retirar donde se encuentra el papel encerado. Esto te va a permitir evitar que se te ensucie o que se contamine el adhesivo del molde a la hora de colocarlo. Luego de retirar el papel encerado, vamos a colocar la forma escultural. Tenemos que lograr que el cuello del molde calce perfectamente en las zonas de encastre de la uña. Para poder lograr esto necesitamos medir, tomando en cuenta que la línea central numeral de la forma para escultura coincida con la parte central de la uña, para evitar que a la hora de colocarlo o cortarlo nos quede torcido. Voy a marcar justamente acá y acá de donde sale la zona de encastre. Con una tijera vamos a medir la distancia que tenemos entre la zona de encastre y el molde, y esa distancia la vamos a medir en la parte central de la uña, de esta manera, realizando un corte que acá se vea un poco más grueso y acá se vea un poco más delgado, tomando en cuenta la distancia que tenemos del cuello al punto de tensión. Voy a cortar para quitar todo ese excedente de molde y poderlo adaptar perfectamente al encastre de la uña. Medimos y acá podemos observar que calza perfectamente. Después de haber calzado o ajustado el molde perfectamente en la zona del encastre, vamos a realizar el corte de los laterales. Esto te va a permitir tener resistencia en el molde y darle forma para la estructura. El ángulo del corte puede cambiar dependiendo la cantidad de piel que tengamos en el dedo. Es importante tomar en cuenta eso para poder tener un corte exitoso y que no nos quede el molde con movimiento. En este caso, en la imagen es una piel angosta. Lo ideal es hacer un corte aproximadamente entre 30 grados a 25 grados. Voy a colocar acá y voy a marcar de donde sale el encastre para poder realizar mi corte. Si coloco la tijera de esta manera, estaríamos direccionando a un ángulo de 45 grados. Hablamos de un ángulo aproximadamente de 25-30 grados y realizamos el corte. Lo mismo hacemos del otro lado. Medimos nuevamente y podemos observar que acá calza perfectamente. Y ahora te voy a enseñar cómo colocar la forma escultural en un dedo real. Tenemos acá el dedo de mi modelo. Podemos observar que tiene una línea de sonrisa un poco ancha y también con hiponiquio expuesto, y al colocarlo en vista lateral podemos observar que su crecimiento es de forma convexa, es decir, con crecimiento hacia abajo, y podemos ver que el punto más alto está ubicado o posicionado justamente en esta zona. Para hacer la colocación de la forma escultural, lo primero que vamos a hacer es marcar la zona de encastre o la zona de tensión de nuestro dedo para poder tener una mejor adaptación de la forma. Tomamos la forma escultural, retiramos la luneta y cortamos la línea punteada y donde se encontraba la luneta para poder tener ese espacio de medición del molde. Vamos a medir nuestra forma escultural. Importante, cuando vayas a hacer el posicionamiento del molde debes de colocarlo de esta manera. Nunca midas con el molde abierto, ya que tú lo vas a colocar cerrado y eso te va a cambiar la dirección del corte. Si vas a colocar la forma escultural, debes de elevarlo, ya que si colocas el molde recto, en el momento cuando lo vayas a colocar y elevar, también te va a cambiar la dirección del corte. En este caso, vamos a elevar la forma escultural trabajando hasta el número 6. Recuerda que el ápice de la uña tiene que coincidir con la altura del largo de la estructura que vayamos a trabajar. En este caso, voy a colocar la forma escultural para hacer una uña square. Colocamos la forma escultural. Recuerda siempre mantener de esta manera el molde para que podamos medir perfectamente. Elevamos y vamos a medir. Lo puedes hacer con un lápiz, con una lima, con una recta. Recuerda que tiene que coincidir el ápice de la uña natural con el largo total de la estructura. Colocamos que coincida el panel central numeral con el centro de la uña. Elevamos el molde y puedes medir con una regla, con un lápiz, con lo que tú quieras, que quede el ápice de la uña natural con el largo de la estructura que vayamos a trabajar. En este caso lo voy a trabajar en el largo
punto número 6, imaginariamente se tiene que ver una línea recta. Voy a marcar de donde salen los cortes y medir la distancia del área de tensión con el cuello del molde. Esa distancia que tengo acá la voy a medir en el centro de esta manera. Tomo mi tijera y corto desde donde marqué, de esta forma. Aquí tenemos ya el ajuste del cuello del molde. Vamos a medir, coloco la forma escultural, elevo, y si de repente tú elevas y sigues viendo espacio, todavía necesitas hacer más ajuste en el centro de la forma escultural. En este caso voy a elevar la forma y aquí veo que me hace falta un pequeño corte. Vamos a marcarlo acá justamente en el centro. Medimos y aquí podemos observar que cuando yo coloco el dedo de lado, calza perfectamente el cuello del molde en el encastre o en el punto de tensión de la uña. Si de repente tú colocas la forma escultural y te queda un espacio, quiere decir que necesitas ajustar más el cuello del molde para que pueda calzar perfectamente. Esto te va a permitir tener una estabilidad en la estructura y que la uña dure mucho más. Acá ya tenemos ya el ajuste del cuello del molde. Ahora vamos a realizar los cortes del lateral para poder cerrar la forma escultural. ¿De dónde a dónde vamos a realizar el corte del lateral? Tomando en cuenta el ancla de tensión o la zona de encastre de la uña, y vamos a realizar un corte tomando en cuenta también la cantidad de piel que tengamos de este lado. Podemos observar que es un dedo un poco grueso. Podemos realizar un corte de 30 a 35 grados. Y el espacio que vamos a tener de corte va a ser midiendo la zona de tensión con la yema del dedo. Este espacio es el que yo voy a retirar de papel. Marco el corte a un ángulo de 35 grados, de esta manera, corto, retiro y lo mismo hago del otro lado. Medimos y podemos observar que calza perfectamente. Voy a retirar el papel encerado, voy a colocar la luneta por detrás para aportar resistencia a mi forma para escultura. Giro y cierro. Importante, cuando vayas a cerrar las pestañas superiores, siempre que te queden iguales para evitar que la estructura te vaya a quedar torcida. Cerramos de esta manera. No voy a cerrar la forma totalmente, ya que voy a hacer la colocación para una estructura square. Abrimos las pestañas inferiores, hacemos una pequeña presión acá que se vea de forma tubular o de forma cilíndrica para adaptar el molde y colocarlo de abajo hacia arriba para que pueda calzar perfectamente. Elevamos el molde y cerramos, realizando siempre una presión justamente donde realizamos el corte del encastre hacia afuera. De esta forma se vería la colocación de la forma escultural para uñas convexas. Podemos observar la vista lateral, vista cenital y del otro lateral. De esta manera quedaría nuestra colocación de la forma escultural para uñas convexas. Y recuerda activar la campanita.